Vamos a factorizar las siguientes expresiones, para lo cual primero tendremos que revisar si se trata de una factorización del tipo de factor común. Si ustedes observan, aquí el único factor que pudiera ser común es la x, pero ya pues no. Aquí ocurre lo mismo, aquí ocurre lo mismo y aquí lo mismo. Por lo tanto, ninguna de las cuatro es por factor común. El siguiente método que sigue es una diferencia de dos cuadrados. Y al ser una diferencia, pues nada, debería de haber una resta, pero aquí hay dos restas y una suma, dos restas y una suma, dos restas y una suma, puras sumas. Por lo tanto, tampoco es una diferencia, porque no debería de ser una. El siguiente método de factorización es uno que recibe el nombre de la forma x cuadrada más bx más c. Si ustedes se dan cuenta, es un trinomio. Aquí no tengo un trinomio, tengo un cuatrinomio igual acá, por lo tanto no es. El siguiente es de la forma ax cuadrada más bx más c, que si ustedes observan es un trinomio. Ya habíamos dicho que los cuatro son cuatrinomios, por lo tanto no puede ser. Y la que sigue es una suma o resta de cubos. Por lo tanto, debería de haber solamente una suma o una resta. Aquí no tenemos una, tenemos varias operaciones, aquí también. Eso quiere decir que ninguna de estas es la adecuada para realizar la factorización de estas expresiones. Por lo tanto, vamos al siguiente forma de factorización, que es a través de realizar divisiones sintéticas. El método realizando muchas divisiones sintéticas pudiera decirse que es al tanteo, no se tiene un número específico de divisiones que se vaya a hacer. Lo único que sí está ocurriendo es que la división sintética es más rápida de realizar que una división convencional de polinomios. Debido a eso, yo puedo hacer demasiadas divisiones sin necesidad de hacer toda la operación. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer la división sintética? Pues lo que debemos de hacer es básicamente una división. Lo que yo debo de hacer es la división de x cúbica menos x cuadrada menos 9x más 45, y la debo de dividir entre algún binomio, cualquiera que este pueda hacer. X más 1, x menos 1, x más 2, x menos 2, x más 3, x menos 3, etcétera. Puede haber muchas posibilidades. Lo importante es que al que hacer la división, el residuo sea 0. ¿Por qué se busca que el residuo sea 0? Porque yo sé que si divido 2 entre 3 y el resultado me da 4, entonces el 12 se puede factorizar como un 4 por el 3. Simplemente estoy haciendo operación inversa. Pero si yo hago la división del 3 entre 3, pues resulta que aquí son 4 enteros y sobra un tercio. Y yo no puedo hacer la factorización porque tendría que decir que el 3 es igual a 4 más un tercio por 3. Y esa factorización pues ya obedece más bien a que hay una suma y una multiplicación y se pudiera hacer, pero la factorización que se busca nada más es la de dos factores. Por lo tanto, vamos a estar buscando que el residuo sea 0 para que se pueda hacer la factorización. Bueno, teniendo el concepto que lo que debo de hacer es muchas divisiones y después de esas muchas divisiones lograr que el residuo sea 0, pues voy a empezar a hacer las divisiones. Hagamos esta división. Esa división de manera sintética se hace escribiendo los coeficientes. Aquí esta x cúbica tiene un coeficiente que es 1. Aquí esta x quinta tiene un coeficiente que es menos 5. Aquí está menos 9x novena tiene un coeficiente que es menos 9 con todo el signo. Y el término independiente es más 45. Por lo tanto, la división sintética se va a simbolizar con esta casilla invertida, digamos. Y en lugar de escribir el más 1, voy a escribir aquí menos 1. Ese es parte del procedimiento. El demás procedimiento solamente es hacer sumas y multiplicaciones. Comienzo el procedimiento. Realizo la suma de la primera columna. 1 más el siguiente es 1. Ya hice la suma. Ahora, lo que voy a hacer va a ser el producto. Entonces, este número que tengo dentro de la casilla lo voy a multiplicar por este número. Si hago una multiplicación me da menos 1 y esa multiplicación la escribo en la siguiente columna. Y ya que hice la multiplicación,
repito el procedimiento. O sea, voy a hacer la suma. Si hago la suma, aquí es ley de la suma, me queda un menos 6. Y ahora hago la multiplicación. Si hago la multiplicación, voy a multiplicar este menos 1 por este menos 6 y el resultado lo voy a escribir aquí arriba. Menos 1 por menos 6 ahora es más 6. Y repito el procedimiento, hacer la suma. Si realizo la suma, aquí es ley de la resta, me queda un menos 3. Y otra vez realizo la multiplicación. Si realizo la multiplicación, ahora voy a hacer la multiplicación de este número por este. Menos por menos me da más y se va a escribir en la siguiente columna. Por lo tanto, aquí escribo un más 3. Y el resultado de la suma es entonces por ley de la suma, aquí es un más 48. Entonces, este procedimiento que acabo de hacer, que básicamente son sumas y multiplicaciones, a este procedimiento se le llama división sintética. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Es que esta división la hice a través de este procedimiento. Es decir, que la división de x cúbica menos 5x cuadrada menos 9x más 45 dividido entre x más 1 me dio un resultado que es una x cúbica entre x es x cuadrada menos 6x, voy disminuyendo en el exponente, menos 3 y tengo un residuo de 48. Ese 48 se escribe como un 48 entre x más 1. Este es el resultado de la división, de esta división. Pero en el caso particular, a mí no me sirve este resultado porque yo lo que necesito es que el residuo sea 0 para poder hacer la factorización. Como no me sirve el resultado, entonces esto que hice, esta división que hice, aunque está bien hecha, no me sirve porque yo estoy buscando un residuo 0. Y si busco un residuo 0, pues aquí no estoy obteniendo el residuo 0. Este último es el que va a marcar el residuo. Entonces, vuelvo a repetir, el proceso de factorización por división sintética se reduce a hacer este procedimiento muchas veces. Vamos a hacer una siguiente división hasta que el residuo sea 0. La siguiente división, ahora voy a hacer esta misma división, pero en lugar de dividirla entre x más 1, lo voy a dividir entre x menos 1. Ahora repito el procedimiento. Escribo el 1, escribo el menos 5, escribo el menos 9, escribo el más 45 y hago la división. Pero en lugar de x más 1, ahora va a ser x menos 1. Eso implica que si aquí hay una suma, cambié el signo para una resta. Si aquí es una resta, aquí voy a cambiar el signo para una suma y hacer otra vez el procedimiento. Por lo tanto, sumo columnas y aquí me da 1. Recordemos que hay que hacer la multiplicación de este número por el de abajo y escribir en el de arriba. Por lo tanto, más 1 por 1 me da 1 y este lo escribo aquí. Hago la suma, es un menos 4. Vuelvo a hacer la multiplicación. Este número por el menos 4 me da menos 4 y hago la suma. Este resultado es un menos 13. Vuelvo a hacer la multiplicación. Aquí tengo un menos 13 y hago la suma donde el resultado es un más 32. Debido a que el residuo me da positivo, tampoco esta división me sirve y voy a la siguiente división. Ya probé con x más 1, ya probé con x menos 1. Ahora vamos a seguirle con la otra, que sería probar con un x más 2. Y así le voy a seguir hasta que el residuo sea 0. Repito el procedimiento. Aquí es un 1, aquí es un menos 5, aquí es un menos 9 y aquí es un más 45. Hago la división de x más 2, lo que implica que aquí es un menos 2 y repito el procedimiento. Sumo, me da 1. Y hago la multiplicación, este número por este me da un menos 2. Hago la suma, que es un menos 7. Hago la multiplicación, que me da un más 14. Hago la suma, que me da un más 5. Hago la multiplicación, que me da un menos 10. Hago la suma, que me da un más 35. Por lo tanto, tampoco fue x más 2. Hay que probar con el siguiente. Y el siguiente en la lista pues sería probar con un x menos 2. Si pruebo con alguna x menos 2, aquí escribo el 1, aquí escribo el menos 5, aquí escribo el menos 9, aquí escribo el más 45 y hago la división de x menos 2. Recuerden que sí hay que cambiar de signo. Por lo tanto, aquí va a ser un más 2. Hago la división sintética, hago la suma, este es 1, multiplico, aquí es 2, hago la suma, aquí es menos 3,
multiplico x menos 6, hago la suma, aquí es menos 15, multiplico y aquí es menos 30, aquí hago la suma y me queda más 15. Por lo tanto, tampoco el residuo fue 0. Y entonces voy a la siguiente división. La siguiente división ya probé con x más 1, x menos 1, x más 2, x menos 2. Vamos a probar con un x más 3. Si pruebo con un x más 3, sigue siendo 1, sigue siendo menos 5, sigue siendo otro menos 5. Hay un más 45 y la división la voy a hacer ahora entre un menos 3. Recuerden que se cambia de signo. Sumo, me queda 1, multiplico, aquí me queda menos 3, hago la suma, aquí es menos 8, multiplico y aquí es más 24, hago la resta, aquí me queda más 15, hago la multiplicación y aquí me queda menos 45, hago la suma y aquí me dio 0. Por lo tanto, esta división, esta sí me sirve, porque el residuo que estoy teniendo aquí es 0. Eso quiere decir que la división que yo hice aquí fue una división de el x cúbica de x cúbica menos 5x cuadrada menos 9x más 45, y esto lo dividí entre x más 3. Y el resultado de esa división fue x cúbica entre x es una x cuadrada menos 8, disminuyó, aquí es x a la 1, más 15. Eso quiere decir que yo puedo factorizar el x cúbica menos 5x cuadrada menos 9x más 45 como una multiplicación de este resultado por este que está dividiendo. Acuérdense que por operación inversa este divide. La operación inversa es una multiplicación. Entonces aquí yo tengo una x cuadrada menos 8x más 15 que multiplica a x más 3. Entonces, el procedimiento de división sintética solamente es para hacer muchas divisiones de manera rápida y saber en cuál división el residuo es 0. Una vez que fue el residuo 0, ya puedo hacer la factorización. Esta división la expreso en una multiplicación y este cuatrinomio que tenía originalmente, ahora lo expreso como el producto de un trinomio por un binomio. Bueno, una vez hecha la factorización, hay que recordar que hay que ver todas las maneras de factorizar. Por lo tanto, esta factorización ha acabado porque este que tengo aquí es un trinomio. No tiene factor común, no es una diferencia de 2 cuadrados, pero sí es de la forma x cuadrada más bx más c. Eso quiere decir que aquí debo de escribir dos paréntesis, donde el primer término es la raíz cuadrada del primero, luego la primera operación es el signo del término lineal, la operación del segundo binomio es la multiplicación de estos dos signos, menos por más es menos. Y ahora lo que yo debo de hacer es calcular los números que multiplicados me den 15 y sumados me den 8. De los números que multiplicados me den 15, pues es el 5 y el 3. Primero escribo el 5, luego escribo el 3. Si lo sumo me da menos 8, si multiplicados me da 15. Eso quiere decir que este trinomio se factoriza de la forma x cuadrada más x más c, y este x más 3 provino de la división sintética. Por lo tanto, la factorización de este cuatrinomio, hice primero una división sintética y posteriormente realice una factorización de la forma x cuadrada más x más c, y la combinación de esas dos factorizaciones me lleva al resultado de la factorización de este cuatrinomio a través del producto de tres binomios, que es el método de división sintética. Simplemente es hacer muchas divisiones hasta que el residuo sea 0. ¿Cuántas divisiones voy a hacer? No lo sé, solamente repetir hasta que el residuo sea 0. Ir de x más 1, x menos 1, x más 2, x menos 2, x más 3, x menos 3, etc. Pudiera ser un poco tedioso, pero al final de cuentas es el método que me llega a factorizar polinomios cúbicos, cuartos, quintos, etc., ¿no? Bueno, me voy al siguiente, voy a aplicar lo mismo, división sintética. Para realizar la división sintética ya no voy a explicar el procedimiento. Recuerden que nada más es sumar, multiplicar y escribir el resultado. Sumar, multiplicar y escribir el resultado. Sumar, multiplicar y escribir el resultado. Entonces, comienzo por escribir los coeficientes de este cuatrinomio.
el coeficiente es 1, el otro coeficiente es menos 6, el otro coeficiente es menos 72 y el otro coeficiente es más 320. Y voy a comenzar haciendo la división entre un x más 1, que eso quiere decir que aquí voy a escribir un menos 1. Ya saben que el procedimiento es sumar y multiplicar. Entonces sumo, aquí es 1, multiplico, aquí es menos 1, sumo, aquí es menos 7, multiplico, aquí es 7, hago la suma, aquí es menos 65, multiplico y aquí es más 65 y obviamente el resultado no me va a dar 0. Por lo tanto no me sirve esta división, me voy a la siguiente. 1 menos 6 menos 72 más 320, esos resultados los obtuve del cuatrinomio y voy a hacer la división ahora entre el x menos 1. Por lo tanto aquí voy a escribir un más 1. Ya saben que el procedimiento es sumar y multiplicar, sumar y multiplicar, sumar y multiplicar. Tampoco el residuo me va a dar 0, por lo tanto me voy a la siguiente. Ya exploré x más 1 y exploré x menos 1. Ahora voy con x más 2. Si voy con x más 2, primero escribo los coeficientes. Es 1, es menos 6, es menos 72, es más 320. Y ahora vamos con el x más 2, que implica que la división se va a hacer entre menos 2. Aquí sumo es 1, multiplico es menos 2, hago la suma es menos 8, multiplico es 16, hago la resta, aquí va a dar negativo, 6 para 2 es 6, llevo 1, 56, aquí multiplico y me da más 112, la suma tampoco me da 0, el residuo no es 0, por lo tanto exploro con la siguiente. 1 menos 6 menos 72 más 320 y ahora le toca con el x menos 2. Eso implica que aquí voy a escribir en el dividendo, digamos, más 2. Hago la suma, aquí es 1, multiplico, aquí es 2, suma, menos 4, multiplico, aquí es menos 8, suma, aquí es menos 80, multiplico, aquí es menos 160 y el residuo tampoco me va a dar 0. Bueno, seguimos con las demás divisiones. Y las demás divisiones, ahora voy a escribir otra vez el 1, el menos 6, el menos 72 y el más 320, pero ahora voy a hacer la división entre x más 3. X más 3 quiere decir que aquí voy a escribir menos 3 y otra vez el procedimiento es el mismo. Es sumar, aquí es 1, multiplico, aquí es menos 3, sumo, aquí es menos 9, multiplico, aquí es más 27, hago la resta, me va a dar negativo, 7 para 12 son 5, llevo 1, 3, son 45, hago la operación, me da una suma, 3 por 5 me da 15, llevo 1, 3 por 4, 2 y 1 son 13, por lo tanto el residuo tampoco me da 0, me voy a la siguiente división, aquí es 1, aquí es menos 6, aquí es menos 72, aquí es más 320, y ahora voy a hacer la división de x entre menos 3, por lo tanto aquí voy a escribir un más 3 y vuelvo a hacer lo mismo. Hago la suma 1, multiplico, aquí es más 3, hago la resta, aquí es menos 3, multiplico, aquí es menos 9, hago aquí es menos 81, multiplico y aquí es 3 por 1, 3, 3 por 8, 24 y tampoco me da residuo 0. Por lo tanto, me voy a la siguiente división. Aquí es 1 menos 6 menos 72 más 320 y voy a hacer la división de entre x más 4. Si hago la división de entre x más 4, aquí hay un menos 4 y entonces hago la suma, aquí es 1, multiplico es menos 4, la suma es menos 10, multiplico es menos 40, la suma es 2, 7 y 4 son 11, son menos 112, multiplico, 4 por 2 son 8, 4 por 1 4, y este otro 4 por este otro es 4, pero aquí es positivo. Por lo tanto, el residuo no me va a dar 0, me voy a la siguiente división. Aquí es 1, aquí es menos 6, aquí es menos 72, aquí es más 320 y ahora voy a hacer la división con x menos 4. Por lo tanto, aquí voy a escribir un más 4 y hago lo mismo. Hago la suma, aquí es 1, multiplico, aquí es 4, hago la suma, aquí es menos 2, multiplico y aquí es un menos 8, hago la suma y aquí me da un menos 80,
multiplico y aquí me va a dar un menos, 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, y si se dan cuenta aquí ya me dio residuo 0. Como ya me dio residuo 0, entonces esta división es la que me sirve para poder determinar la factorización. Eso implica que la x cúbica menos 6x cuadrada menos 72x más 320 dividida entre este que es x menos 4 me da como resultado un x cúbica entre x me da x cuadrada, es una x cuadrada menos 2x menos 80 y el residuo es 0. Por lo tanto, la factorización es que x cúbica menos 6x cuadrada menos 72x más 320 es el producto de la x cuadrada menos 2x menos 80 multiplicado por el x menos 4. Entonces esa factorización es una factorización previa. Hay que ver si este se puede factorizar a través del método de x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, como es uno de la forma x cuadrada más bx más c, se escriben dos paréntesis y procedo al método. El método es obtener raíz cuadrada del primero, que es x, la escribo en el primer binomio, en el segundo binomio. La operación del primer binomio es el mismo signo que tiene el término lineal. Multiplico el signo del término lineal por el término independiente y el resultado de esa multiplicación lo escribo como operación en el segundo binomio. Y ahora debo de calcular dos números, un negativo y otro positivo, cuyo producto es de 80 y cuya suma me dé menos 2. De aquí yo sé que este es un 10 y aquí es un 8. Siempre escribo primero el grande. Menos 10 más 8 me da menos 2 y la multiplicación me da menos 80. Estos dos surgieron del método de factorización de la forma x cuadrada más bx más c y este surgió de la división sintética. Por lo tanto, el producto de estos tres binomios es la factorización del cuatrinomio que tenía originalmente. Ahora, cabe hacer notar que si ustedes se dan cuenta, estos primeros números se parecieron, pero este se alejaba y este se acercaba a 0. Estos números, digamos que se parecen, pero este se aleja a 0 y este se acerca a 0, aquí hay una resta. Estos dos números pues ya no se parecen, pero fíjense cómo este se sigue alejando y este se va acercando. Eso quiere decir que cuando ustedes vean que se aleje, pues de plano ya no fue suma. Y si se ven que se acerca, entonces me voy por una resta. Fíjense cómo la suma se aleja y la resta se acerca. La suma se aleja y la resta se acerca. Esa es una manera de ahorrarse pasos y no estar haciendo tantas divisiones. Bueno, vamos a aplicar eso en las otras dos. Entonces vamos a realizar la división sintética. Sabemos que para la división sintética vamos a comenzar dividiendo entre x más 1. Y entonces aquí tengo un coeficiente que es 1, tengo un coeficiente que es más 5, tengo un coeficiente que es menos 26 y tengo un coeficiente que es menos 120, que es básicamente el término independiente. Si yo realizo la división sintética entre x más 1, sabemos que aquí es menos 1. Y el procedimiento ya saben que es suma, aquí es 1, multiplico, aquí es menos 1. Es suma, aquí es 4, multiplico, aquí es menos 4. Sumo, aquí es menos 30, multiplico y aquí es más 30. Si ustedes se dan cuenta, pues se acerca, porque este ya se acerca a 0. Vamos a hacer la misma, pero con el otro, para que vean que con el otro se está alejando y por lo tanto ya no debo de probar con restas, sino con sumas. Entonces ahora voy a probar con una resta que es el binomio de x menos 1, pero para realizar la división científica aquí voy a escribir el más 1. Entonces hago la suma, aquí me da 1, 1 por 1 es 1, hago la suma, aquí me da 6, 1 por 6 es 6, hago la suma, aquí me da menos 20, multiplico y aquí me da menos 20, hago la suma y si se dan cuenta, aquí me estoy alejando del 0 y aquí me estoy acercando del 0. Por lo tanto, lo adecuado es que yo pruebe con sumas y no pruebe con restas, porque la resta me va alejando del resultado, que debe ser un residuo 0. Entonces vamos a hacer la siguiente división sintética. Ahora probamos los mismos coeficientes y término independiente, pero ahora voy a hacer la prueba con x más 2. Ya no me voy a ir con restas, me voy a ir solamente con sumas. Y entonces aquí escribo entre 1 menos 2. Hago el procedimiento, hago una suma que es 1, multiplico x es menos 2, hago la suma que es 3,
multiplico aquí es menos 6, hago la suma aquí es menos 32, multiplico y aquí es más 64. Si ustedes se dan cuenta, comparado con este se acerca más al 0. Por lo tanto, vamos bien en la decisión de tomar solamente sumas. Entonces, ahora sigo con 1, con más 5, con menos 26 y con menos 120. Y ahora la división, en lugar de hacerla con x más 2, la hago con x más 3. Dijimos que ya no íbamos a probar las sumas, las restas, sino solamente las sumas. Entonces aquí es un menos 3. Hagamos el procedimiento. Recordemos que el procedimiento nada más es sumar y multiplicar. Y entonces aquí me queda una suma que es 1. Multiplico aquí es menos 3. Hago una suma que es 2. Multiplico es menos 6. Hago la suma que es menos 32. Multiplico que es más. 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9. Si se dan cuenta, se sigue acercando más a 0. Por lo tanto, vamos bien. Hacemos la siguiente. Con el 1, el más 5, el menos 26, el menos 120. Pero ahora yo no hago un x más 3 y no hago un x más 4. Por lo tanto, aquí es un menos 4. Otra vez el procedimiento de sumar. Multiplico menos 4. Sumo 1. Multiplico menos 4. Sumo es menos 30. Multiplico y es más 120. Y aquí el residuo es 0. Por lo tanto, esa división es la que me sirve. Esa división entonces me está indicando que la división de x cúbica más 5x cuadrada menos 26x menos 120 y que yo realicé la división entre x más 4 me dio por resultado esta x cúbica entre x me da x cuadrada, coeficiente es 1, entonces aquí es una x cuadrada, luego más x y luego menos 30. Sabemos entonces que el proceso de factorización me lleva a escribir que el trinomio se calcula entonces, el trinomio que es el cuatrinomio que es x cúbica más 5x cuadrada menos 26x menos 120 va a ser el resultado de la multiplicación de x cuadrada más x menos 30 multiplicado por el denominador por el x más 4. Por lo que hemos explicado, verificamos si el siguiente se puede factorizar. Por lo tanto, al ser de la forma x cuadrada más x más c, aquí escribo los paréntesis. El primer término de los dos binomios de la raíz cuadrada del término cuadrático. La operación es el signo del término lineal. Multiplico el término lineal por el término independiente y el resultado de la multiplicación de esos signos es la operación del segundo binomio. Y debo de los dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 30. Aquí vemos que ese número es el 6 y el 5. Sumados me da más 1, multiplicados me da menos 30. Y por el x más 4. Entonces ese sería el resultado de la factorización del cuatrinomio. Hagamos entonces la factorización del otro cuatrinomio. Ya tenemos las bases, cómo hacerlo más rápido. Entonces escribimos los coeficientes del cuatrinomio. Aquí hay un 1, aquí hay un más 4, luego sigue el más 16 y luego es el más 64. Vamos a comenzar con x más 2. Vámonos de una vez. Y nos dan números más grandes. Por lo tanto, aquí vamos menos 2. Aquí es 1. Aquí me queda menos 2. Aquí me queda un más 2. Multiplico y es un menos 4. Hago la suma y es un 12. Multiplico y es un menos 24. Y esto me da un 40. Si ustedes se dan cuenta que se está acercando al 0. Vamos a probar que con el menos se aleja del 0.
Entonces aquí tengo 1 más 4, 1 más 16 y 1 más 64. Si utilizo la resta, x menos 2, entonces aquí escribo un número que es más 2. Recuerda que se cambia de signo la operación. Hago la suma, aquí es 1, multiplico aquí es 2, hago la suma, aquí es 6, multiplico aquí es 12, hago la suma, aquí es 28, multiplico y aquí es 56. Si ustedes observan aquí la suma, me da un número más grande, se está alejando del 0. Aquí hago la resta y se hace un número más chico, se está acercando al 0, por lo tanto me sigo con las sumas. Si sigo con las sumas, aquí es un 1, aquí es un más 4, aquí es más 16, aquí es más 64 y en lugar de la suma de x más 2 voy a utilizar la suma de x más 3 y voy a seguir solamente con sumas, por lo tanto aquí escribo el menos 3. Aquí es 1, aquí es menos 3, aquí es más 1, hago la multiplicación, me da un menos 3, hago la suma, me da un más 13, hago la multiplicación, me da un más 39 y todavía no al 0, pero ya es más cercano al 0. Entonces otra vez escribo los coeficientes del cuatrinomio, más 4 más 16 más 64, y ahora pruebo con el x más 4. Por lo tanto aquí escribo una resta, entonces aquí la suma me da 1, la multiplicación me da menos 4, aquí me da un 0, la multiplicación me da 0, me da 16 y si multiplico es negativo, 4 por 6, 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 1, 4 y el 2, 64 y entonces aquí me da 0. Por lo tanto esa es la resta que va a decir. Esta división entonces me lleva a que debo de escribir el cuatrinomio, que es de x cúbica más 4x cuadrada más 16x más 64, y que al realizar la división entre x más 4, el resultado de esa división me dio un x cúbica entre x, este 1 es de una x cuadrada, hay 0x más 0x y un 16 y un más, perdón, sí, y un más 16. X es 1 menos 4, 0, 0, 16, ok. Por lo tanto, el x cúbica más 4x cuadrada más 16x más 64 es un x cuadrada más 16 multiplicado por un x más 4. De aquí, si trato de factorizar el x cuadrado más 16, pues no se puede. No puedo factorizar el x cuadrado más 16. Eso implica entonces que la factorización del cuatrinomio x cúbico más 4x más 16 más 64 se puede dejar factorizado de esta manera. Entonces, la conclusión es que la división sintética es un proceso intermedio que se va a hacer de manera aleatoria y de acuerdo con los residuos, yo voy a determinar cuál es 0. Lo importante es llegar al residuo 0. Y llegando al residuo 0, eso me permite que yo pueda factorizar la celda de despeje. Y la siguiente factorización obedece a un x cuadrado más x más c o a la que se presente.